la bienvenida a nuestra clase número 27. Continuamos en la tercera parte del curso, la Pascua del Señor, que se llama la glorificación de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Bueno, quiero hacerles un recuerdito de cuáles son los puntos que abarca la tercera parte del curso a la que hemos titulado la glorificación de Cristo. El primer tema fue la resurrección. El segundo, que es el que vamos a estudiar en esta clase, es la ascensión del Señor. Tercero, la exaltación a la diestra del Padre. Cuarto, el bautismo en el Espíritu Santo. Y quinto, el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos a estudiar hoy el tema de la ascensión del Señor. Es nuevamente un relato en el que entramos en el campo de la fe. Creemos que Jesús, después de resucitar, subió al cielo. ¿Por qué decimos que subió al cielo? Porque Él ha dicho: he salido de mi Padre y voy a mi Padre. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo a su Padre, le dice a María Magdalena: subo a mi Padre, porque a Dios lo localizamos en el cielo. Entonces decimos: subió a donde estaba Dios, fue a donde estaba Dios. Pero la imagen que utilizamos es: subió al cielo. Y yo creo que todos tenemos la imagen, no quiero decirlo en tono peyorativo, pero un poquito infantil, de Jesús que se sube en una nube y la nube que se lo lleva al cielo. Porque así está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer los relatos de la ascensión y vamos a tratar de explicar las imágenes que utilizan los evangelistas para darnos esos relatos. Y entonces vamos a comprender bien el dato de la fe que nos quieren revelar. Acuérdense de eso, que es bien importante. Aquí tenemos la revelación que Dios nos ha querido dar, pero esa revelación es para que la conozcamos, para que sea de utilidad para nuestra vida, no necesariamente para que la comprendamos. Entonces, un dato de nuestra fe es: Jesús regresó al Padre. Lo dijimos de otra manera: Jesús subió al cielo. Es el día de la ascensión. ¿Dónde está ese dato en la Biblia? Tenemos relatos en tres de los evangelios. Primero, vamos a verlo en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 20, cuando Jesús se aparece a María Magdalena, en el versículo 17 le dice: deja de tocarme, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero vete a donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No dice que los apóstoles lo vieron subir al cielo, sino que Jesús le anunció a María Magdalena que él regresaba a su Padre, pero utiliza esa palabra: subo, porque a Dios lo localizamos en el cielo. Luego, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 19, después de la última aparición, es el día de la resurrección, dice: con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo. ¿Qué día? El día de la resurrección. ¿Qué día? Le dijo Marcos. Dice Marcos que Jesús subió al cielo el día de la resurrección. El Evangelio de San Mateo no nos habla de la ascensión, sino que la supone. Quisiera ver el capítulo 28. En el versículo 18 dice Jesús: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso supone que Jesús ya ha subido al cielo, ha sido
glorificado a la diestra del Padre, ha recibido del Padre todo el poder y ahora se está apareciendo. Entonces vean cómo San Mateo no narra el relato de la ascensión, sino que lo supone. Y en el Evangelio de San Lucas, lo quiero leer al final porque lo voy a conectar con el cuarto relato que tenemos. Vamos a leer Lucas, capítulo 24, versículo 50. Dice así. Voy a leer desde el versículo 49, que fue lo último que Jesús les dijo después de la tercera aparición. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y luego el verbo en voz pasiva fue llevado al cielo. Nos tenemos que preguntar, como siempre, ¿quién lo llevó? Respondemos, Dios. Porque cuando en la Biblia no aparece el sujeto detrás de la acción, siempre es Dios. Fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Entonces, vean cómo para los evangelistas la ascensión fue el mismo día de la resurrección. No vamos a entrar en detalles de qué día fue exactamente, porque así somos nosotros. Nos encanta saber. No, a mí que me digan exactamente qué día fue. Yo recuerdo cuando en alguna ocasión pudimos salir a alguna vacación en Navidad, que mi mamá no iba a ir cargando con todos los obsequios y decía, vamos a celebrar Navidad el día 23. Y no pasa nada. Así nos va a pasar con el relato de la ascensión. ¿Fue el día de la ascensión? Contestamos. ¿El día de la resurrección? Nosotros contestamos, sí. Según los evangelios, es el día de la resurrección. Pero hay un cuarto relato que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por favor, vamos abriendo Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Y lo quiero introducir leyendo en la página 279. A la mitad de la página dice así. Pero es en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde Lucas nos ofrece una tradición más amplia y solemne sobre la ascensión. San Lucas es el autor del libro de los Hechos. Aprovecho para explicarles. En un principio, la obra de San Lucas era el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En algún momento se dividió esta única obra, se le añadió un epílogo al Evangelio, que es el relato de la ascensión, y se le añadió un prólogo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero es San Lucas el autor del libro de los Hechos. Y él es el que nos entrega el relato más amplio y el relato que está como en la pintura y el que nosotros conocemos. Vuelvo a leer. Es en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde Lucas nos ofrece una tradición más amplia y solemne con rasgos midráshicos. ¿Qué quiere decir? Con rasgos alusivos a la Escritura para narrarnos la ascensión de Jesús 40 días después de su resurrección. ¿Cuándo? 40 días después. Entonces, ¿cuándo fue la ascensión? Contestamos. Según la tradición evangélica, el día de la resurrección. Según la tradición de los Hechos de los Apóstoles, 40 días después de la resurrección. ¿Cuál celebramos nosotros? Afortunadamente la tradición del libro de los Hechos. Porque nosotros como que aprendemos por pasos, por etapas y vamos de lo más pequeño a lo más universal. Imagínense que celebráramos el mismo día, resurrección, ascensión, exaltación a la derecha del Padre, Pentecostés. Dejaríamos como de lado el significado de alguna de las grandes cosas que estamos celebrando por fijarnos en otra. Entonces, litúrgicamente se adoptó la tradición de Hechos de los Apóstoles y celebramos la ascensión a los 40 días de la Pascua de Jesús. Voy a leer entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer la introducción en el capítulo 1, del versículo 1 al 3. Fíjense cómo dice.
le pusieron un prólogo a este libro. El primer libro, o sea, mi Evangelio, se lo dediqué, querido Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Esto es lo que narra un Evangelio, lo que Jesús hizo y enseñó. Hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Como que está resumiendo cuál fue el contenido de su Evangelio. Y luego dice, a estos mismos apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos cuánto tiempo. 40 días. ¿Y qué hacía durante esos 40 días? Les hablaba del reino de Dios. Estos 40 días es este número bíblico que significa un tiempo querido por Dios. 40 días. ¿Y de qué les hablaba? Del reino de Dios. El tema de Jesús. En su naturaleza humana, mientras vivió en la tierra, el reino de Dios. El tema de Jesús resucitado, el reino de Dios. Dios que quiere reinar, Dios que quiere salvar a los hombres, Dios que quiere tener una relación personal de amor, de amistad con todos los hombres y salvarlos y llevarlos al cielo con él. Ese es el tema de Jesús. Y ese debe de ser el tema de la predicación de la iglesia. Versículo 4. Ahora sí, vamos a leer en la Biblia del versículo 4 al 8. ¿Sí? Este relato de la ascensión de San Lucas lo vamos a dividir en dos partes. Primero, del versículo 4 al 8 se llama la promesa del Espíritu Santo. Ya habíamos leído al terminar el Evangelio de San Lucas que les dijo, aguarden y esperen la promesa del Padre. Vamos a tomar ese texto ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, promesa del Espíritu Santo, y después ya viene el relato de la ascensión. Pero tenemos que leerlo en todo el contexto. Versículo 4. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre. Y promesa está con P mayúscula, que oísteis de mí. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados, como les dijo Juan Bautista. Él decía, viene otro detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Los apóstoles no entendían nada. Ellos no saben lo que es el Espíritu Santo. Todavía no viene Pentecostés. Tan se quedan en el nivel de las realidades profundas que piensan que la promesa es la restauración de Israel. Eso de la promesa del Espíritu Santo a ellos les suena una cosa rarísima que no comprenden todavía. Y le dicen, ellos en cambio, estando reunidos, le preguntaron a Jesús, Señor, estás resucitado. Vemos que vienes de parte de Dios. Yo creo que si eres el Mesías. Y el Mesías iba a traer el reinado de Dios a la tierra. Entonces le dicen, se va a hacer ahora, cuando restablezcas el reino a Israel. Él les contestó, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Eso no lo van a saber. Al contrario, y dirige su atención a algo más importante. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a tomar nuestro libro en la página 279. Al final nos dice así. La alusión al bautismo en el Espíritu Santo, del que Lucas había hablado al principio de su obra, cuando presenta a Juan Bautista, y la mención de la promesa del Padre al final de su Evangelio, encuadran toda la obra de Jesús. Jesús viene a bautizar con Espíritu Santo. Es algo que nos puede sonar extraño, pero vamos aprendiendo de la iglesia que va avanzando en la comprensión de la revelación
y en los tiempos de Dios que ha suscitado tantos movimientos carismáticos, tantos movimientos de bautismo en el Espíritu Santo, tanta predicación sobre el Espíritu. El Evangelio entero parece ser una gran promesa centrada en el Espíritu Santo que ahora va a realizarse. El punto culminante de la instrucción de Jesús es que los discípulos serán bautizados en el Espíritu Santo. Dentro del verbo pasivo, ¿quién los va a bautizar? Se esconde la acción de Dios y también del Señor Jesús, que es quien bautiza en el Espíritu Santo. El otro día que me fui a confesar me decía el Padre, pídele a Jesús, ahorita que comulgues, que te bautice con su Espíritu Santo, que te llene de esa fortaleza que necesitas para algo que yo necesitaba. Vean cómo es un lenguaje un poquito ya muy común en la iglesia en estos tiempos, pero poco comprendido y que esperemos que poco a poquito podamos conocerlo, comprenderlo y gozar. No comprendiendo el sentido de las palabras de Jesús, los discípulos piensan en una justa e inminente restauración de la monarquía davídica, porque eso tendría que ser el Mesías. Por eso le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús no contesta la pregunta de los discípulos, dejando la restauración de Israel entre los secretos del Padre y dirige la atención de los suyos hacia otra realidad que les interesará en un futuro inmediato. Recibiréis al Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, para que puedan dar testimonio. Ahorita tienen miedo, no entienden nada, pero cuando venga el Espíritu Santo lo van a recibir como fuerza para poder dar testimonio, para ser mis testigos. Esta explicación de Jesús manifiesta la finalidad directa del ser bautizados con el Espíritu Santo. Los discípulos serán revestidos de una fuerza que viene de lo alto. En otras palabras, recibirán el Espíritu Santo, que es una fuerza divina, la fuerza de Dios. Y en virtud de esa invasión de fuerza o de poder, ellos podrán, a semejanza de Jesús, proclamar la buena nueva del reino de Dios. Cuando Jesús empieza su ministerio público, primero fue bautizado por el Padre con el Espíritu Santo. Si Jesús les dice a los apóstoles, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, pues yo le hubiera dicho, oye, a mí también que me toque esa fuerza de Dios que te transformó para que yo pueda dar testimonio de ti. Pero ni siquiera se lo tuvieron que pedir porque Jesús se los prometió. Esa misma fuerza los va a transformar en testigos de Jesús resucitado. Y su campo de acción será el mundo entero. El nuevo movimiento partirá de Jerusalén, la ciudad salvífica, pasará por Judea y Samaria y se lanzará, como dice nuestra oración, hasta los confines de la tierra. Según el oráculo del profeta Isaías, te voy a poner como luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta los confines. Esa es la primera parte del relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora, a partir del versículo 9, tenemos el relato de la ascensión. Dicho esto, fue levantado. Otra vez la acción de Dios escondida detrás de este verbo. Fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. ¿Se acuerdan que la nube tantas veces ha aparecido en la Biblia como la presencia de Dios? Desde el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la nube era la presencia de Dios que los acompañaba en la transfiguración desde donde habla el Espíritu Santo, desde la nube. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, acuérdense que los evangelistas acostumbran poner ángeles como vehículos literarios para darnos los grandes mensajes del mundo divino. Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este versículo lo tenemos que subrayar. Me atrevería a decir que este es el
versículo de nuestra esperanza cristiana. Dice, este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. No solamente regresará Jesús como un niñito, como un predicador, como un maestro, sino así de glorioso como lo están viendo que se va, así va a regresar. Es el anuncio de la parucía, de la segunda venida de Jesús. Vamos a retomar la explicación en nuestro libro, porque habíamos dicho que San Lucas, cuando escribe Hechos de los Apóstoles, toma muchos rasgos midráshicos, es decir, imágenes del Antiguo Testamento, para darnos su enseñanza. Leo en la página 280 hasta abajo. La escena presenta un realismo lleno de color y movimiento. La formulación pasiva Jesús fue llevado indica que ha sido levantado por el poder de Dios. Y Dios es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Y muchas veces San Pablo nos va a decir que Jesús fue resucitado y fue llevado por el poder de Dios, o sea, por el Espíritu Santo. A veces es el Padre que lo llevó con él, pero como Jesús mismo es Dios, él por sí mismo asciende al cielo. Por eso en el caso de Jesús hablamos de la ascensión, él por sí mismo. Y en caso de la Santísima Virgen vamos a hablar de asunción. Ella es asunta por alguien más. Ella no es ascendida, sino es asunta al cielo. Dice que fue llevado en una nube. La nube es un elemento cargado de simbolismo que acusa en la Biblia la presencia de Dios. No es una bruma que oculte un misterio, sino que San Lucas está pensando en un carro regio que conduce a Jesús al cielo, como el profeta Elías se había ido al cielo en un carro de fuego que venía sobre las nubes. Él está utilizando imágenes bíblicas. Es también como la nube que en la profecía de Daniel transportaba al Hijo del Hombre que va a recibir de Dios el reino. Nuestra próxima clase va a ser la exaltación a la derecha del Padre. Jesús va a ser ese Hijo de Hombre que recibe de Dios todo el reino. Pero como el profeta Daniel decía que venía sobre las nubes del cielo, ahora San Lucas utiliza también la imagen de la nube. Pero hay algo además muy importante. Los ángeles proclaman el anuncio solemne de la segunda venida del Señor al final de los tiempos. Promesa de Jesús, que nosotros sin darnos cuenta quizá pedimos que se realice en cada celebración eucarística cuando decimos, ven Señor Jesús. Creo que pocos cristianos sabíamos esto. Yo no lo sabía hasta que empecé a estudiar. Me acuerdo que una de mis hijas, un día que me acompañó a una clase de Hechos de los Apóstoles, íbamos las dos, ella iba en preparatoria, me acompañó y salimos y me dice, mamá, ¿qué es eso de que Jesús va a regresar? Y yo decía, wow, tiene toda la razón, nunca se lo he comunicado, nunca se lo han comunicado en la catequesis de su escuela, está en preparatoria y es la esperanza que tenemos, que venga Jesús, que venga Él que está vivo a instaurar definitivamente el reinado de Dios. ¿Por qué esperamos eso? Porque el reinado de Dios es, lo hemos dicho tantas veces, de paz, de justicia, de equidad, de derecho, de alegría. El Apocalipsis tiene una palabra bellísima que dice en el capítulo 21, en el versículo 4, que es mi versículo favorito, que dice, Dios, cuando venga en su reino, cuando estemos con Él, enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Y no habrá ya llanto, ni angustia, ni preocupaciones, ni muerte, porque el mundo viejo habrá pasado. Esa es nuestra esperanza, que venga ya Jesús ante el mundo que contempla a nuestros ojos aparentemente triunfante el mal. ¿Qué podemos decir nosotros como iglesia? Pues con esa convicción, ven Señor Jesús. Necesitamos que vengas a restaurar todo. Necesitamos que Dios sea el Rey
del universo entero. Esta nube de la ascensión también nos recuerda la nube escatológica y gloriosa, escatológica quiere decir del final de los tiempos, sobre la que volverá en su parusía para juzgar a vivos y muertos. Dice aquí el Padre que estos números del Catecismo de la Iglesia Católica debemos conocerlos. Yo voy a tomar lo que dice el número 659, porque es un dato de nuestra fe que dice: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Número 659. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina. Ya se fue al cielo. Su naturaleza humana ahora va a vivir en una dimensión celeste donde Él se va a sentar para siempre a la derecha de Dios. Número 661. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. Siguiente número 662. Jesús había dicho: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significaba y anunciaba la elevación de la ascensión al cielo. Atraeré a todos hacia mí. Ese es como el anuncio de lo que me espera. Versículo 281, página 281 para terminar. Finalmente, la ascensión de Jesús significa no tanto que Él se marcha de este mundo, cuanto que entra en una nueva, definitiva e interminable forma de presencia entre nosotros, participando del poder regio de Dios. Lucas termina su narración diciendo que los discípulos se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, como el espacio de un camino de Shabbat. Y hacemos una oración final. Señor Jesús, creemos que veniste del cielo y que ahora vuelves a la casa de tu Padre. Prepáranos a tu lado una morada para que donde tú estás, estemos también nosotros y gocemos de tu gloria por toda la eternidad. Amén. Alabado sea Jesucristo.